Hola, buenas tardes a todas y todos. Una alegría volver a encontrarnos en este segundo encuentro de capacitación desde Red MAP, de Red de Mujeres para la Acción Política. Darles la bienvenida a todas hoy con un hermoso tema que nos emociona mucho. Nos da mucha alegría poder compartirlo con todas ustedes junto a tres grandes compañeras, historiadoras, escritoras, investigadoras. Cada una de ellas les va a decir después su presentación en particular, hablando del tema Mujeres que construyeron la patria, junto a Patricia Frías, a Cecilia Guerra Orozco y a Berta Wexler. En primer lugar, bueno, todos estaremos escuchando, viendo las noticias de último momento de esta situación complicada que está pasando en nuestro país, en ese país hermano de Bolivia. Así que todo nuestro acompañamiento, nuestro abrazo, nuestra solidaridad al pueblo de Bolivia. Estaremos atentos a todas las noticias, que ojalá todo pase pronto y todo vuelva a la paz de ese querido pueblo. Bueno, aquí hoy con un tema, como decía, las mujeres que construyeron la patria. Sabemos que cuánto se ha invisibilizado y vamos a poder conocer hoy cuántas de esas heroicas mujeres hicieron grande a esta patria con un profundo amor y compromiso hacia la patria. Fundamentalmente ese norte ha tenido su lugar, su trascendencia para esa construcción de la patria libre e independiente que hoy conocemos y que ha tenido estos distintos procesos. Así que en primer lugar vamos a escuchar, no está presente de manera presencial, pero sí quería estar presente con todas ustedes, el saludo de Victoria Tolosa Paz. Junto a todos estos compañeros y compañeras que estamos en esta mesa presentes, también los voy a presentar, discúlpense en este apuro. Está hoy Cecilia, bueno, en el medio nuestra oradora principal, Patricia Frías, una que ella está presente porque está aquí en Buenos Aires. Tenemos a Cecilia y a Berta. Hola, un saludo enorme a ustedes que están conectadas, que nos van a hablar desde su Tucumán y desde su Santa Fe, con este sentido tan federal y hermoso que tiene esta red, como ha sido pensada y construida. Nos está acompañando Cecilia, Ayeler, Ramón, Fernanda, Ayeler, todos tenemos varias Ayeler, varias Cecilias en esta pluralidad. Está Jimena, está Poli, está Leo, está Lili y está Cecilia también. Y todos nosotros queríamos de esta manera presencial estar juntos a ustedes abrazaditos también en la distancia. Queridas compañeras y amigas de la Red MAP, Mujeres para la Acción Política. Hoy estamos en un segundo encuentro. Yo por problemas de agenda no puedo estar en Buenos Aires junto con Marí Gonet, con Ceci Gómez Mirada, pero estoy allí. Estoy allí porque sé perfectamente que hoy tenemos un capítulo especial dedicado a nuestras mujeres en la construcción de nuestra patria, aquellas que participaron de las guerras de la independencia y aquellas que forjaron este sentimiento del federalismo profundo que tenemos que sentir todas las que amamos la patria. Así que hoy tenemos la dicha de contar con Patricia Frías, nuestra querida salteña, contar con Cecilia Guerra Orozco de Tucumán y también contar con Berta Wexler de Santa Fe. Bueno, tres mujeres historiadoras, investigadoras de nuestra Argentina federal que hoy nos van a exponer y a contar un poquito más de eso que queremos seguir levantando, ¿no? Que son las mujeres en la República Argentina. Esta construcción de la red de Mujeres MAP busca eso también, no solamente construir mujeres hacia adelante con una participación fuerte en política, sino con mucha formación política, pero sabiendo de dónde venimos, cuál fue nuestra historia, cómo se construyó nuestra patria y cómo fueron las principales patriotas y aquellas que hoy nos inspiran. Así que entre el 25 de mayo y el 9 de julio, en estas dos fechas tan características nuestras, quisimos darnos este lujo. Así que beso enorme y a engancharse con la Red MAP
porque necesitamos más mujeres para la participación política. Un beso enorme, las quiero mucho. Volvemos. Sí. Ahí estamos. Bueno, compañeras, compañeros, después de las palabras de Victoria Tolosa Paz, en este segundo encuentro de formación de la Red de Mujeres para la Acción Política, que como bien decía Vicky, espero se haya escuchado bien, es importante conocer nuestra historia, saber de dónde venimos. Estamos en momentos difíciles, de Argentina en particular, de América Latina, como dijo María, también con lo que está sucediendo en Bolivia. Y bueno, casualmente hoy nos vamos a ocupar de la patria grande, del norte argentino, de la independencia, de la liberación de la patria, pero también en ese protagonismo invisibilizado que tuvieron muchas guerreras, muchas patriotas, que por cuestiones de la historia oficial y también por cuestiones patriarcales no han tenido el protagonismo que se merecían. Así que, y también para que sepan que esta red de Mujeres para la Acción Política, que incorpora compañeros y compañeras también, va a seguir con la formación. Después de este encuentro de historia, seguramente tengamos otro de historia nacional, y después ya vamos a empezar con temas más cercanos a nuestra gestión, a nuestra labor política, a nuestra preparación como dirigentes y militantes, y vamos a empezar a trabajar un ciclo sobre el desarrollo productivo, sobre todo lo que tiene que ver con la política industrial y de desarrollo regional para hacer un proyecto nacional y popular sobre nuestras capacidades nacionales y cómo eso llevarlo a la práctica en la gestión de políticas públicas en nuestros municipios, en nuestros lugares de militancia, también para prepararnos para alcanzar los estados locales en aquellos lugares donde no gobernamos. Y bueno, después seguiremos con comunicación política, con Estado, con indicadores, con economía del conocimiento, así que este ciclo de acá a fin de año va a tener cada 15 días un encuentro de distintos conocimientos que nos van a venir bien para nuestra praxis política. Bien, ahora vamos a comenzar con el encuentro propiamente dicho. Le vamos a pedir a la compañera Daniela Bravo que presente a nuestra primera historiadora e investigadora, María Cecilia Guerra Orozco. Así que Dani, todo tuyo el micrófono. Bueno, compañeras, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy feliz de este nuevo encuentro, con la necesidad en este momento de que estemos juntas en red y sobre todo con este espíritu federal. Me toca presentar a nuestra historiadora de Tucumán, licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra querida Universidad Nacional de Tucumán. Cecilia, además de ser especialista en los procesos de independencia iberoamericana y tener un enorme reconocimiento tanto nacional como internacional por las publicaciones que viene haciendo, además de estar realizando en este momento su doctorado en la Universidad Nacional de Tucumán con el tema Entre lo sagrado y lo profano, el rol del clero en la vícara foránea de San Miguel de Tucumán, además de ser integrante investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas, profesor Ramón Leoni Pinto, y docente en la Universidad Nacional de Tucumán, fue entre 2019 y 2024 la directora de nuestra Casa Histórica, Museo Nacional de la Independencia, y a este cargo accedió por concurso y fue injustísimamente desplazada sin previo aviso cuando desde Nación, en esta nueva gestión, designaron a dedo a un abogado con pretensiones de historiador, conservador, sin formación en museología ni en gestión. Así que consideramos que este desplazamiento fue una de las grandes pérdidas que tuvimos en la provincia y en la gestión. Recibió el apoyo de académicos, investigadores de la provincia que se pronunciaron en relación a esta injusticia, y me parece que ser mujer, investigar los temas que investiga y posicionarse como se posiciona ella, no son datos menores en esta decisión de sacarla de este lugar
Así que me parece que es muy importante que ella esté con nosotras acá y que sienta el abrazo de esta red hermosa de mujeres políticas. Cecilia. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la presentación, Daniela, por tus amorosas palabras. Eh, la verdad que para mí es un gusto enorme poder estar hoy presente con ustedes y compartiendo este espacio de formación. Mi saludo y mi admiración también a todas las mujeres que hacen política y están tratando de construir desde su lugar un mejor presente y un futuro un poco más alentador que el que estamos viviendo actualmente. Y también agradecerle a todos los varones que están conectados, porque es muy femenina esta red y me parece que también está buenísimo que los hombres acompañen, ¿no?, este reconocimiento de la participación femenina y de la mujer en el presente y en el pasado. Creo que se construye, ¿no?, desde el acompañamiento mutuo y desde entender que formamos parte de la misma historia. Bueno, un poquito hablando de esto de las mujeres, ¿no?, en la historia. No es algo que nos pase, que haya pasado en el pasado, perdón, sino que creo que hay algo que sigue sucediendo en relación a la participación femenina en espacios públicos y en esta consideración histórica, ¿no? Todo lo que nosotros sabemos de las mujeres en el pasado siempre ha tenido que ver con mujeres que han roto quizá el molde, si se quiere, o han tenido alguna participación destacada frente a ese mundo, digamos, en el que estaban, rompiendo ese status quo y tratando de hacer algo más que no lo que se esperaba, ¿no?, para estas mujeres. Y un poco nos sigue sucediendo en la actualidad, ¿no? Creo que la mirada sobre la mujer sigue siendo mucho más, quizás mucho más dura. Nosotras tenemos que rendir cuentas permanentemente de nuestra idoneidad para ocupar espacios. Nosotras tenemos que dar explicaciones de cómo nos vestimos, de por qué utilizamos carteras, zapatos, maquillajes, etcétera, si gastamos o no gastamos en esas cosas. Y creo que esa mirada no es igualitaria, ¿no?, hacia lo masculino o la masculinidad, las masculinidades. Y entonces creo que todavía hay muchas cosas que tenemos que seguir construyendo, ¿no?, como mujeres. El Tucumán colonial, esta provincia tan pequeñita, la más chiquita de todas las provincias de la Argentina, hacia el mundo colonial era una pequeña ciudad caracterizada por tener aproximadamente entre 3.500 y 5.000 habitantes en la ciudad. Tucumán nunca fue cabecera de ninguna gobernación, nunca fue sede de obispado, nunca fue una ciudad central dentro del proceso colonial. Sin embargo, fue una de las ciudades más importantes en cuanto a la economía y a sus relaciones, sobre todo comerciales y económicas, con el Alto Perú y luego, digamos, de la Revolución con Buenos Aires. Entonces, si bien fue una ciudad bastante pequeña y muy subsidiaria de todo el recorrido, digamos, histórico importante del mundo colonial, Tucumán se transforma en una de las ciudades más relevantes, ¿no?, en este proceso. Como estábamos hablando, digamos, de estas mujeres destacadas, bueno, San Miguel de Tucumán tiene una participación importante dentro de quizá el primer movimiento que podemos empezar a vislumbrar hacia principios del siglo XIX como un cambio un poco más profundo en este orden, ¿no?, en este status quo que tenía la situación colonial de España, que son las dos invasiones inglesas de 1806 y de 1807. Esas invasiones inglesas se dan básicamente porque hay una disputa de poder en Europa entre Napoleón y los países, digamos, más conservadores, si se quiere, aquellos que de alguna manera bregaban por volver a
lo anterior a la Revolución Francesa, y en esa disputa, digamos, entran a disputarse cuestiones comerciales también, y Napoleón va a hacer un bloqueo continental donde no pueda Inglaterra comerciar con nada de Europa, y eso se traslada, digamos, a las pretensiones de los ingleses en el Río de la Plata. Hay una de las mujeres tucumanas muy importantes que se llama Águeda Tejerina de Pose, que es una tucumana casada con un importante comerciante español llamado Manuel Pose, que ella tiene una participación relevante en cuanto a hacer una proclama llamando a todas las mujeres de San Miguel de Tucumán a proclamarse a favor de prestar servicio de sus hijos, de sus maridos, en los ejércitos, en esas milicias que se van creando frente a estas invasiones, y a donar todo lo que económicamente se pueda. No solamente el dinero de la familia, sino también comida, ganado, ¿sí? Como ropa, para ayudar a esas milicias que se habían conformado frente a estas invasiones inglesas. Pero quizá la que mayor relevancia cobra, digamos, dentro de este mundo de la participación femenina en las invasiones, es la única mujer que aparece en los archivos que se relevan en el Archivo General de la Nación como participante activa de la reconquista de Buenos Aires, que es Manuela Hurtado y Pedraza, que se la conoce más popularmente como Manuela Pedraza. Nosotros acá la conocemos como la tucumanesa también, y ella aparece como participante activa, digamos, de ese ejército, de la reconquista de Buenos Aires, y además aparece en un poema de 1807, donde se narran las invasiones inglesas y cuáles habían sido las acciones de los pobladores de Buenos Aires que luchan contra los ingleses, y aparece la oposición entre el estereotipo de la mujer de la época y esta mujer guerrera que de repente venía a romper con esos parámetros, ¿no?, establecidos frente a esta situación, ¿no?, de cuál era el rol que tenía que ocupar la mujer. Y el poema, si me permiten, yo les leo unos fragmentos. Dice: el sexo suave, con modos muy obligantes, se empeña en servir a nuestros héroes, de cuyo valor espera sacudir el duro yugo de la esclavitud inglesa. A estos héroes generosos, una amazona se agrega que, oculta en varonil traje, triunfa de la gente inglesa. Manuela tiene por nombre por patria tucumanesa. Acá vemos cómo se la nombra, digamos, a la mujer guerrera como amazona, que también tiene que ver con esto de la antigüedad griega, ¿no?, que se utilizaba para denominar a las mujeres mitológicas, digamos, dentro de esa cultura, ¿no?, del reino, perdón, de la cultura griega, dentro de las guerreras que luchaban con arco y con flecha, se las denomina amazonas también. Y es importante porque dentro de este poema destaca el detalle de la ropa, de la indumentaria. La ropa ha sido muy importante en el mundo, digamos, colonial, y en todo lo que se va, digamos, modificando a partir del proceso de revolución, porque la revolución no solamente viene a romper cuestiones políticas, ¿no?, viene a destrabar, digamos, a romper ese mundo que existía colonial de antiguo régimen, con una sociedad de castas. Cuando hablamos de sociedad de castas hablamos de que hay sectores de esa sociedad donde hay privilegiados y no privilegiados, y donde no existe la movilidad social, no existe el ascenso social, la posibilidad de mejoras, ¿no?, en esas condiciones, donde hay una preeminencia muy importante de la religión católica, que ocupa de alguna forma todos los espacios de poder de ese mundo colonial, en un mundo además donde no existen las diferencias entre las esferas como podemos conocer hoy de la política, la sociedad, la economía, la religión, la cultura, o sea, que están determinados en distintas esferas, sino que en este mundo colonial está todo y brincado. Y la ropa, de alguna forma, también habla mucho de esa presencia, ¿no?, de las personas. Entonces, también se ponía mucho acento en cómo tenían que vestirse las mujeres, y entonces que se hable del varonil traje de Manuela Pedraza
habla de que efectivamente ella usa una vestimenta que es típicamente masculina, transgrediendo los roles de género, digamos, y transgrediendo también las cosas que las mujeres podían hacer, ¿no? ¿Cuál era ese lugar que las mujeres tenían habilitado para poder participar? Entonces, de alguna forma, Manuela Pedraza rompe con ese molde, ¿no? Pero no solamente Manuela Pedraza logra hacer algo, digamos, revolucionario, si se quiere, para la época, que es participar dentro de las milicias, sino que es muy importante porque es reconocida por el rey de España y por Santiago de Liniers, que es el jefe de esa reconquista, que luego va a ser virrey, elegido por el Cabildo de Buenos Aires, porque ella pelea junto a su marido y al marido lo mata frente a sus ojos, lo mata un soldado inglés, y ella, con el mismo fusil que lo matan a su marido, lo mata al soldado inglés, envuelta por supuesto en mucho dolor y mucha furia frente a la pérdida de su esposo, y le lleva el fusil a Liniers y le dice: con este fusil yo maté a la persona que mató a mi marido. Y entonces Liniers la reconoce públicamente como una figura importante, por eso está en los archivos, por eso es reconocida esta mujer varonil que rompe con estas estructuras, y el rey de España la reconoce como una acción sumamente heroica que había hecho Manuela Pedraza frente, ¿no?, a esta revolución. Pero las mujeres no solo participaron, o sea, acá la tenemos a Manuela Pedraza, pero muchas otras mujeres que no tienen nombre y apellido como Manuela, también han participado de 1806, 1807 y esta nueva conformación, ¿no?, de las milicias urbanas que de alguna forma vienen a cimentar algo diferente dentro del territorio, porque no existían antes estas conformaciones militares. Y entonces muchas mujeres empiezan a participar en estos ejércitos como enfermeras, como cocineras, como ayudantes, frente a la necesidad de estos ejércitos, y eso se lo va a ver mucho más profundamente en Tucumán hacia 1812. Tucumán va a ser, como yo les decía al principio, es una ciudad muy pequeña, que nunca ha sido, digamos, central. Sin embargo, Tucumán empieza a ocupar después de 1810, y gracias también, ¿no?, a esta participación heroica que tienen tanto Águeda Tejerina con esta proclama, como esta mujer Manuela, la tucumanesa, frente, ¿no?, a las invasiones. Tucumán empieza a ser una ciudad un poco más relevante en este proceso, digamos, que se empieza a gestar, y va a cobrar un protagonismo muy importante a partir del proceso de revolución que se inaugura en el Cabildo de Buenos Aires en 1810. 1812 para nosotros, en realidad para toda la Argentina, pero mucho más para los tucumanos, marca de alguna manera un antes y un después en nuestra historia de la conformación de la provincia y de la conformación, ¿no?, del Estado Nacional. Porque en 1810 se da la primera batalla que gana el ejército revolucionario, que estaba con Belgrano a la cabeza. Es la primera vez que el ejército que se crea, digamos, frente al proceso revolucionario tiene un triunfo, y es acá en San Miguel de Tucumán el 24 de septiembre de 1812. Ese triunfo y esa presencia del ejército no solamente marcan la importancia de la ciudad para la causa de la revolución, sino también modifica la fisonomía completa de Tucumán. No solamente porque Tucumán pasa a ser una ciudad central, sino también porque los soldados empiezan a convivir con la gente, digamos, de la sociedad permanentemente, y Tucumán duplica la cantidad de habitantes gracias a esa presencia, ¿no? Y muchas de las mujeres van a empezar a escribir cartas al gobierno solicitando pensiones y ayudas por su participación y la de sus maridos dentro del proceso, ¿no?, de la guerra y en la batalla de Tucumán. Y además, otra de las ocupaciones que van a asumir las mujeres en la guerra era la de abastecer, de provisionar y de acompañar al ejército,
y muchas veces, digamos, participando directamente en las batallas. Esas funciones, digamos, no se hallan claramente reconocidas de forma explícita, ¿no?, por estos jefes militares y por los oficiales, que en sus memorias militares no son reconocidas las mujeres como parte, ¿no?, de esas memorias, porque la mujer en ese entonces no es reconocida como parte integrante de la sociedad activa, digamos, y teóricamente ese espacio estaba reservado para los varones. Sin embargo, hay algunas ocasiones en las que las memorias de estos generales, como por ejemplo la de Gregorio Araoz de la Madrid, que es muy importante para la recopilación, ¿no?, de esta batalla de Tucumán y de lo que pasa con el ejército a partir del 12, van a aparecer acompañando al ejército y proveyendo de víveres, de vestimenta, brindando asistencia. Y ahí vamos viendo, digamos, de alguna manera cómo se va colando en el relato de estos hombres que las mujeres estaban presentes, a pesar de no tenerlas en cuenta efectivamente o no nombrarlas directamente, pero empiezan a colarse dentro de estos relatos, ¿no? Y hay una partecita que también me gustaría leerles, que acá nos lleva a pensar en otra mujer importante que fue invisibilizada durante un montón de tiempo en nuestra historia argentina y que hoy, por suerte, ha sido recuperada a la memoria, que es María Remedios del Valle. En una de las memorias de Araoz de la Madrid, dice: es digno transmitirse a la historia una acción sublime que practicaba una morena, hija de Buenos Aires, llamada Tía María y conocida como Madre de la Patria, mientras duraba este horroroso cañoneo. El día 14 de noviembre esta morena tenía 2 hijas mozas y se ocupaba de ellas, de lavar la ropa de la mayor parte de los jefes y oficiales, pero acompañada de ambas, se le vio constantemente conduciendo agua en 3 cántaros que llevaban en la cabeza y distribuyéndola entre los diferentes cuerpos de la nuestra y sin la menor alteración. Otra vez vuelve a colocar a la mujer dentro del campo de guerra, dentro también de las tareas domésticas que solían hacer las mujeres de color, las mujeres negras que eran esclavas y que muchas de ellas se van a ir alistando también dentro de estos ejércitos para poder conseguir esa libertad, no solo por ellas, digamos, sino también por sus hijos, que es lo que va a aprobar después la Asamblea del año 13, que es la libertad de vientres, ¿no? Y acá me parecía muy lindo porque sin querer, estoy segura que Gregorio Araoz de la Madrid nunca se imaginó que María Remedios del Valle iba a ser homenajeada hoy en la Argentina, ¿no? La llama él Madre de la Patria, que dice la tía María era denominada Madre de la Patria, y hoy nosotros, pudiendo recuperar esa memoria de esta mujer esclava, que acompaña a Belgrano en todas las guerras y que va a ser una figura sumamente importante dentro del ejército, es rescatada por Belgrano como generala del ejército, digamos, capitana, perdón, del ejército, y como madre de la patria. Belgrano le otorga ese título a María Remedios, que después, que pasó lo mismo con Manuela Pedraza, terminan muriendo en el total abandono y la pobreza, y no logran, digamos, recuperar esa memoria hasta mucho tiempo después, gracias justamente a esto que hablábamos al inicio, ¿no? De cómo la historia va recuperando a estas mujeres e intenta completar, ¿no?, el arco, si se quiere, de las investigaciones y de cómo fue nuestro proceso histórico. Y otra mujer, ya para cerrar la exposición, otra mujer que ha sido muy importante es doña Francisca Bazán de Laguna, ya que han nombrado la Casa Histórica. Nosotros tenemos en Tucumán, además de ser el lugar donde va a ser la primera batalla que gana el ejército, es el lugar donde se declara la independencia, en la casa de esta señora, que durante muchos años la historiografía marcó que amablemente doña Francisca había donado con todo su amor patriótico a el gobierno su casa para el Congreso. Hoy nosotros sabemos que efectivamente
no fue una donación, que el gobierno provincial alquila esa casa y todos nosotros en nuestras distintas oportunidades de estudiar el 25 de mayo y el 9 de julio como fechas fundacionales, hemos hablado de doña Francisca Bazán, pero miren si será injusta la historia, que no hay ni siquiera un retrato de ella. No sabemos cómo fue, no sabemos cuál fue su característica física, porque su marido jamás se ocupó de pagarle a ningún pintor para que hicieran un retrato de la familia. Nunca se supo y no se sabe cómo es doña Francisca Bazán, a pesar de haber sido de la élite y a pesar de ser una de las mujeres más reconocidas, ¿no? O sea, de Mariquita Sánchez de Thompson, por suerte tenemos, ¿no?, los retratos, sabemos su historia, sabemos de sus romances turbulentos, sabemos por qué es de Thompson y que ella luchó por casarse efectivamente con Thompson, que rompió todas las estructuras, pero la dueña de la casa donde se declara la independencia es injustamente olvidada por la historia porque la casa pasó a ser un símbolo en sí mismo y Francisca no tiene ni un retrato y no sabemos casi nada de su vida, salvo las esclavas que tenía, la conformación, digamos, de su casa, pero fueron más importantes sus hijos, por ejemplo, Manuel Laguna, que forma parte de la Junta Grande, que acá en Tucumán se lo estudia un montón porque fue abogado, después tuvo otro hijo sacerdote, que forman parte, ¿no?, de los procesos políticos que se abren a partir de la Revolución, y a Francisca, la historia, solo la dejó como la señora amable que donó su casa para la declaración de la independencia. Estas cosas nos llevan a replantearnos el lugar que ocupamos las mujeres, los roles que tenemos las mujeres y cuán injusta es a veces tanto la historia como el presente, ¿no?, con las mujeres que rompen moldes o las mujeres que pretenden otro tipo, ¿no?, de participación y de visibilidad frente a la sociedad. Bueno, cualquier cosita después me preguntan. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. Ahora le vamos a pedir a Selén, que está aquí en el aula virtual, que... Te interrumpo un segundito, Ceci, sí, aprovechando que lo dijo Cecilia. Muchísimas gracias, Cecilia, realmente por tu presentación. Como siempre, como ustedes saben, la dinámica de funcionamiento, después que terminen las tres expositoras, ustedes en la medida que van hablando pueden ir escribiendo en el chat si tienen dudas, si tienen preguntas, y después que terminen ella vamos a tener ese lapso de media hora, 40 minutos permitido, donde vamos a poder intercambiar. Ahí veo a compañeras que tienen también noticias muy lindas para contarnos en línea con lo que venimos hablando hoy. Previo a que Ayelen va a presentar a Patricia, muero de ganas, estoy muy tentada de contar, para después ella va a pasar el link del libro, Las Patriotas, que hay una parte que dice, que dijeron esa red hermosa que van a saber ahora, que vamos a saber más de ellas, que debíamos transformar o generar la revolución desde los afectos, desde la ternura. Las mujeres pedían que salgan y convenzan a todos los argentinos y argentinas de ese momento a llenarles el corazón por amor a la patria y a que sepan que todos tenían el derecho de ser libres e independientes. Hoy creo, seguramente después de estas charlas inspiradas por la historia de esas mujeres, debemos redoblar esa militancia, ese esfuerzo, ese corazón nuestro, para que todos los argentinos sepan que hoy necesitamos y tenemos el derecho a tener una patria justa, libre y soberana. Cecilia, Ayelen. Bueno, me toca presentar entonces, compañeros y compañeras, a Patricia Frías, es contadora pública de la Universidad de Buenos Aires, profesora en Ciencias Económicas también en la Universidad de El Salvador, y docente en el posgrado de Auditoría Forense de la Facultad de Ciencias Económicas también de la Universidad de Buenos Aires. Docente y expositora en jornadas, talleres y seminarios de su especialidad. En 2019-2020, como acá nos cuenta María un poco, estuvo radicada en la ciudad de Salta,
donde investigó y escribió justamente el libro Ser patriotas, con ellas fue posible. Bueno, con el propósito de documentar la historia silenciada de las mujeres que cumplieron un rol fundamental en la independencia de nuestro país. Así que, bueno, bienvenida y adelante, Patricia. Gracias por la invitación, gracias a todos los que están, a todas y a todos los que están presentes en este momento. Cualquier oportunidad que tengo de contarlas la aprovecho porque creo que tal vez esta es mi misión, porque como dijeron, esta no es mi especialidad. Yo soy contadora de números y contadora de cuentos, digo, que alimentó mi alma hace muchísimos menos años que la contadora de números. Pero allá cuando llegué a Salta, por junio del 2019, yo ya narraba un cuento de Macacha Güemes, que era la única que conocía de este batallón de mujeres. Y bueno, era junio y era el aniversario de la muerte de Güemes, y allá se hacen muchas honras al caudillo, y una amiga de Buenos Aires que sabía de mi debilidad por Macacha Güemes me dijo, mira que en el Museo de Bellas Artes van a hacer una charla de las mujeres de la independencia. Y yo me fui ahí a sentar esperando que me hablaran de Macacha, y me apareció un batallón de mujeres que yo no conocía y que entendí que mucha gente no conocía. Entonces, como sí soy una investigadora y bueno, soy muy curiosa, digo, no sé si tengo otro atributo, pero soy muy curiosa, me puse a investigarlas y a partir de ahí la historia me tomó. Porque son muchas. Tenemos una presentación ahí, ¿sí? Nada, pequeñita nada más, de un poco contarles esto, ¿no? El libro se llama Las Patriotas, tardé 4 años en hacerlo, porque yo no soy escritora, pero ¿por qué escribir un libro, no? Esta es la pregunta, ¿por qué escribir un libro? Porque en realidad entendí que si la historia fuera un rompecabezas, había una pieza que faltaba y que era la participación de las mujeres en la independencia, que fue muy importante, no un poco importante, muy importante, porque ellas no eran ni nada más ni nada menos que la red de espías que trabajaba con Martín Miguel de Güemes en el norte. Y que si alguien sabe de ejército, si le preguntamos a cualquier ejército, que me digan si no es importante la inteligencia en un ejército. Es una pieza fundamental, y esto eran las mujeres. ¿Y qué mujeres? Bueno, eran en realidad, a ver si pasa, no pasa, a ver, ahí sí, a ver, pasó. ¿Pasa? Bueno, ¿qué mujeres digo, no? Eran todas, porque desde la matriarca de la familia más adinerada y más prestigiosa de Salta, hasta las criadas y las esclavas, pasando por todas las mujeres del pueblo, porque como decía María, ellas se habían encargado, además de hacer trabajo de espionaje, o sea, nuestras espías de James Bond de aquella época, ellas informaban al ejército nacional, o sea, y a Martín Miguel de Güemes, pasa o no pasa. Bueno, le informaban a Martín Miguel de Güemes de cada paso que iba dando el ejército español. O sea, ellas, bueno, ahí lo tenemos. ¿Quiénes eran ellas? Bueno, aquí tenemos cuatro que estaban como que las que tienen episodios importantes en los que han participado, que yo me encargué de documentar en el libro. El libro yo lo empecé a escribir con muchísimo respeto por la historia, y era casi como una obra de teatro, ¿no? Entonces, eran los diálogos, porque en realidad la que escribe el libro es María Loreto Sánchez de Peón de Frías, que yo le presté mi mano nada más para que ella cuente la historia de lo que pasaban con esas mujeres, y ante cada episodio me permitía hacerlas hablar. Yo imaginé, después de conocerlas tanto que digo que puedo respirar a través de ellas, me imaginé las charlas que tenían entre ellas frente a cada episodio real de la historia, que por eso también detrás en el libro están las biografías de estas mujeres, existieron. Estas son algunas de ellas, porque había muchísimas más, eran todas, que estaban vinculadas. Y si pasamos, ¿qué hicieron ellas? Bueno, esto, era la red de espías, era la red de espías de Martín Miguel de Güemes.
En algún momento me preguntaron, me dijeron que los gauchos eran antimujeres o eran, ¿cómo es que se dice? Machistas, no quería decir machistas, eran machistas. Y yo digo, si los gauchos son machistas, en realidad no aprendieron nada de Güemes, porque tenía a estas mujeres hombro con hombro trabajando con él. Entonces digo, ¿qué pasó en el medio de la historia? Bueno, ellas lo que hacían en su trabajo de espionaje era interceptar correspondencia, entre otras cosas, aparte de tratar de convencer a que todo el pueblo participara, y por eso han participado tantas mujeres de tantos lugares, pueblos, ciudades de Salta y más allá del norte, porque en aquel momento estaban todos juntos. Pero aquí tenemos, por ejemplo, un oficio que interceptan ellas de Pezuela el Virrey, porque en determinados momentos se empiezan a dar cuenta los realistas que las mujeres le estaban haciendo un trabajito. Entonces, el oficio que está receptado dice: los gauchos nos hacen casi con impunidad una guerra lenta pero fatigosa y perjudicial. A todo esto se agrega otra no menos perjudicial, que es la de ser avisados por horas de nuestros movimientos y proyectos por medio de los habitantes de estas estancias y principalmente de las mujeres. Cada una de ellas es una espía vigilante y puntual para transmitir las ocurrencias más diminutas de este ejército. Y se empiezan a dar cuenta. ¿Por qué también? Porque hay algunos episodios en los que ellas participan más activamente, porque otra cosa que hacían era un trabajo de zapa sobre los soldados, especialmente sobre los criollos. Lo que trataban de convencerlas era a quién defendían, a quién estaban defendiendo, si a un rey lejano o a su tierra en la que habían nacido. Y hace poquito, en el Congreso de Folclore, descubrí un poco más todavía del porqué, ¿no? Y decían los folcloristas que para los españoles la tierra es la sangre, o para los europeos la tierra es la sangre, pero para los hispanoamericanos la tierra es la tierra, la Pachamama, ¿no? La patria es la tierra. Entonces, esto era el mensaje que ellas también imponían a estos realistas, y hay un momento en que Martín Miguel de Güemes empieza a armar un libro de pasados, porque eran tantos los realistas que se pasaban a las huestes patriotas, que era el trabajo de zapa que iban haciendo estas mujeres, porque en Salta seguía la sociedad como reuniéndose, y en las fiestas, en las charlas, en las tertulias que se hacían, ellas encaraban directamente, tenían como objetivo a los soldados realistas, pero los criollos. Y fueron convirtiendo un montón de gente. De esas principales que les contaba, bueno, ellas eran muy creativas. Entonces habían inventado, por ejemplo, un sistema, porque les digo a los chicos cuando voy a los colegios a tratar de que esta historia se conozca, y digo, ¿cómo se imaginan que transmitían esto? Porque no habían celulares, ¿no? Entonces, ¿cómo transmitían? Entonces me dicen, y notitas, sí, también notitas, ¿y dónde las dejaban? Bueno, ellas se las habían ingeniado para poner un árbol, en un árbol buzón que tenían, el árbol buzón al borde del río Arias, habían hecho un hueco, y ese era el árbol buzón en donde ellas dejaban esos mensajes que levantaban los gauchos en sus correrías. ¿Quiénes los dejaban? Las criadas, que iban a lavar la ropa al río. Digo, chicos, no había lavarropa, no, iban a lavar la ropa al río. Entonces las criadas, en sus dobladillos, en los vestidos, llevaban los mensajes y los dejaban en ese árbol buzón. Árbol buzón que después, en algún momento, como que se empezaron a dar cuenta los realistas, y un día que merodeaban por ahí y no pudieron dejar la correspondencia, ellas tomaban distintos roles, y por ejemplo, Juana Moro, otra de las que menciono ahí, se ofrece, se viste de gaucho, se viste de colla, y sale esa noche a llevar esta información. La interceptan los soldados realistas y descubren que es una mujer, le sacan el chulo, descubren que cae el cabello de Juana Moro, se la llevan presa al cabildo, tratando que esta mujer delate a las otras que estaban haciendo lo mismo que ella, y como obviamente no le sacan una palabra, ordena que la empareden. Por eso a Juana Moro también se la conoce como la emparedada. La manda a su casa, que tapie en puertas y ventanas en una habitación para que se muera de hambre y sirva de ejemplo a estas otras mujeres para que dejen de hacer esto que estaban haciendo. La casa de al lado de Juana Moro era una casa realista, pero ellas se encargan, porque siempre había alguna forma de conseguir que a través de la joven de la casa convencer que
no dejaran morir a Juana Moro, todos se conocían en Salta, entonces bueno, la convencen a esta chica a la noche con los criados, hacen un hueco y le pasan comida a Juana, que cuando terminan con esta maniobra que hacían de guerra de guerrillas, que hacían los gauchos para sacarles el alimento y que se pudieran ir, porque la verdad es que Salta se constituyó en una frontera. Los realistas no querían pelearse con los gauchos en el norte, querían encontrarse con el ejército de Belgrano en su momento, y no con estos gauchos que tenían una forma, para un ejército napoleónico, un ejército que entraba y salía, y se metía en el monte y no lo podían tomar. Entonces, todo era de este modo diferente para ellos, los sorprendía y los cercaba de modo tal que no tenían comida como para poder abastecerse, les sacaban el alimento y entonces se tenían que retirar. Cuando se terminan retirando de Salta, en ese momento, una de las tantas invasiones, porque el ejército los realistas entraban y salían siempre con el objetivo de llegar a Buenos Aires. Martín Miguel de Güemes se había comprometido con el plan sanmartiniano y con San Martín que no iban a pasar de Salta, y no pasaron. Y no pasaron porque los gauchos se encargaron, y Güemes, que no pasaran, con la información que las espías mujeres eran las que le pasaban a estos patriotas. Y los patriotas que además, bueno, cada vez se fortificaban más, se sumaba más gente, se sumaban más mujeres, pero también se sumaban realistas que se pasaban. Ellas los forzaban a... De hecho, en la batalla de Salta, que ahí mencionaba la batalla de Tucumán y luego Belgrano, va a la batalla de Salta en 1813, se celebra. En la batalla de Salta hay 2 episodios protagonizados por las mujeres que hace que en algún... No digo que fueron esos solo, pero porque estaban obviamente el ejército peleando en el campo de batalla, pero hay 2 hechos protagonizados por mujeres que... reconocidos también por el propio Belgrano, que hace que de algún modo se terminen rindiendo. El primero es que Juana Moro, que era muy seductora, había enamorado al Marqués de Yavi. Marqués de Yavi era el jefe de la caballería realista, el ala izquierda, no importa, hay que ser pragmático. Y lo convence el día anterior que se tiene que pasar a las filas patriotas. Entonces, el Marqués de Yavi sale a pelear al campo de batalla junto con el ala izquierda de la caballería y se retira. O sea, pierden el ala izquierda por el compromiso. A partir de ahí el Marqués de Yavi pasó a los patriotas, ¿no? O sea, se va el Marqués de Yavi con toda la caballería y pasan a las filas patriotas. Ese fue un episodio. Y por el otro lado, otro de los episodios que suceden es que ¿cuál era el cuartel donde se juntaban a estas mujeres? ¿Dónde podían, yo les digo a los chicos, dónde pueden juntarse mujeres de aquella época que no llamen la atención? Podría ser, pero no, era en un taller de costura. ¿Quién iba a pensar mal de mujeres que estaban cosiendo? Son los únicos que saben hacer. El taller de costura, entonces nadie iba a sospechar eso. Para ellas era el cuartel donde se reunían y donde pasaban información. Y bueno, cosían también, pero tejían también, tejían estas redes. El marido de Martina Silva de Urruchaga, que estaba ahí, era un importador, un señor que era comerciante, bastante adinerado, y había conseguido unas telas color celeste, por eso el batallón, o sea, la vestimenta. El batallón, las chicas ahora que son la agrupación gaucha de Martina Silva de Urruchaga tienen los atuendos azulinos. ¿Por qué? Porque rememora esto de que habían traído unas telas color azulino y ellos hicieron unos ponchos con esas telas. Entonces, en el medio de la batalla de Salta, Martina Silva de Urruchaga aparece sobre las lomas de Medeiros, ella con los peones de la estancia, con los ponchos celestes, y los españoles creen que, además de que el ala izquierda se la pierde, creen que un nuevo ejército se les asoma por arriba de las lomas de Medeiros. Trazando los cardones. Bueno, eso fue cuando se venían de Jujuy, pero en este caso eran ellos montados a caballo, vestidos con esos ponchos, que era una mujer con gauchos de la finca, ¿no? Con peones de la finca. Entonces, el propio Belgrano, ahí hay
bueno, no está bien, lo voy a leer acá. No está. No está porque a veces improviso mucho. Belgrano esa noche, en una reunión, le dice a Martina Silva y la condecora, y le dice: señora, si en todos los corazones americanos existe la misma decisión que en el nuestro, el triunfo de la causa por la que luchamos será más fácil. El propio Belgrano reconoce esta acción que lleva adelante una mujer. Y ella, bueno, la Loreto se disfrazaba, por ejemplo, cuando llegaban, había que contar los nuevos realistas que aparecían, entonces se iba vestida de vendedora de pan, hacía panes, se iba al costado del cuartel, y había inventado un método así para no distraerse, era muy precisa, la Loreto amaba los detalles y no se le perdía uno. Se llevaba, dice, un delantal con maíces, y entonces por cada presente iba poniendo un maíz al bolsillo derecho, por cada ausente uno al izquierdo, y cuando terminaban la ronda ya sabía cuántos soldados nuevos habían entrado al sitio. O sea que no solamente interceptaban información, hacían trabajo de zapa, tomaban acción cuando hacía falta. De hecho, cuando los realistas se dan cuenta del trabajo que estaban haciendo las mujeres, ya en una de las últimas evasiones, las invitan a una fiesta, a todas, a las pro-españolas y a las otras, a todas las mujeres las meten en una fiesta. Ella desconfía, pero van a la fiesta, a ver qué pasaba, obviamente con un propósito de estar muy... Pero la Loreto había dejado su caballo preparado porque era muy amante de los detalles, así que por las dudas, ¿no? Y bueno, apuntan a los capitanes jóvenes que eran criollos para sacarles información, y en determinado momento, en el medio de la fiesta, se dan cuenta que les habían pasado información falsa, contrainteligencia, se diría en el ejército. Les habían pasado información falsa a ellas, diciéndoles que iban a salir el día siguiente, y en realidad estaban saliendo esa misma noche, y estos otros se iban a sumar. Este capitán le dice a Loreto, qué pena que no la voy a poder volver a ver, porque en realidad me estoy yendo mañana a reunirme con estos otros que están saliendo hoy. Imagínense la alerta de esta mujer. Llama a las otras, tenían todas códigos, se conocían mucho, entonces, bueno, les termina escapándose de la fiesta, monta a caballo y lleva la información a Burela, que estaba en la salida de Salta, para advertirle de esta situación, y los interceptan y los hacen volver nuevamente a Salta. Este era el trabajo que hacían estas mujeres, todas. Y por eso sabía Güemes que tenía una espía puntual en cada lugar. Pero más allá de esto, de la historia, que podemos hablar horas de las cosas que hicieron, a mí me importa qué aprendí yo de ellas, ¿no? Porque la verdad es que fue un trabajo es un trabajo que claramente se me puso delante porque yo tenía que aprender algo de estas mujeres, y lo que aprendí fundamentalmente es esto. Yo, que vengo de las ciencias duras, de las matemáticas y de las ciencias duras, los contadores, y que nos manejamos en general en mundos competitivos y en mundos empresariales y en todas instituciones, empresas, yo digo que las estructuras patriarcales son triangulares, ¿no? Un jefe a la cabeza, debajo los que obedecen. Es la estructura que conocemos todos de cualquier empresa, de cualquier organización, ¿verdad? Estas mujeres trabajaban con ese liderazgo, era colaborativo. Y entonces no había una líder, había muchas, porque depende de la circunstancia, asumía el liderazgo una o la otra, porque ellas se conocían tanto que sabían quién era buena para cada cosa. Entonces el liderazgo era circular. Y lo único que tenían absolutamente claro entre todas, con sus diferencias, con sus formas, cada una con su estilo, era cuál era el objetivo, hacia dónde caminaban. Y todas en claro con su objetivo, cada una aportaba lo mejor de sí. Entonces, yo digo, esto es un mensaje para la posteridad, para el hoy, para qué cosa podemos aportar hoy las mujeres a hoy, ¿no? Yo digo, hay algunas empresas o algunos grupos de trabajo, cuando uno estudia administración, que empiezan a hacer grupos más transversales, equipos transversales, y yo creo que se basan en eso, ¿no? En la cosa transversal y que los liderazgos puedan circular.
Pero yo creo que hoy esto se puede aplicar a nivel país, a nivel, cuando uno tiene un objetivo en particular, y en eso tenemos mucho para aportar las mujeres, porque nuestra forma como natural, es un toque femenino. De hecho, entre todas ellas también está Macacha Güemes, y una de las cosas que logra Macacha Güemes, que traigo a cuento de esto, Macacha Güemes, en determinado momento el Ejército Nacional, rondó a la cabeza, creía que, o sea, habían sembrado que Güemes era un traidor. Entonces volvía desde el Alto Perú hacia Salta, porque creía que le había nacido un nuevo Artigas y estaba muy preocupado el hombre. Entonces le había llegado a la cabeza y volvía sobre Salta, pero sobre Güemes. Entonces empiezan a hacerle el mismo trabajo que le hacían a los realistas, lo cercan, lo dejan en la estancia de los Tejada, cercado, sin víveres, comían la azúa de los Tejada. En ese momento el Ejército Nacional, que estaba ahí en la estancia de los Tejada, en este momento en Cerrillos, y Güemes estaba más cerca de la iglesia, y estaban ahí y se mandaban emisarios para poder negociar, hombres, iban para un lado y para el otro, negociadores para lograr la paz, y no la lograban. ¿Y quién la logra? Macacha Güemes. Macacha Güemes por eso está reconocida como la primera mediadora argentina. Macacha Güemes es la que va a hablar con Rondó, la que se reúne con Rondó el día anterior al Pacto de Cerrillos. Por eso digo que el Pacto de Cerrillos está escrito con letra de mujer, porque lo escribe Macacha Güemes, en realidad lo acuerda con Rondó, y al día siguiente, obviamente en esta cosa colaborativa de decir, te dejo, no te mato, te dejo una puerta para que salgas, una ventana, para que salgas con cierta razonabilidad y podamos seguir negociando. Bueno, la historia es que está reconocida como la primera mediadora argentina, y el propio San Martín desde Mendoza dice: celebro con una salva de 20 cañonazos semejante acuerdo, porque eso permitió que Salta nombrara a 2 diputados para Tucumán, para que se celebrara, porque estábamos ni más ni menos que en las inmediaciones del 1816, para que manden los 2 diputados desde Salta y se pueda celebrar el 9 de julio. O sea que menuda tarea, súper importante el Pacto de Cerrillos para la independencia argentina. Entonces, y ahí había una mujer previo trabajando sobre eso. Voy a terminar con esto, ¿no? Que es lo que creo que nos traen estas mujeres. Yo digo, hace 200 años había mujeres que estaban empoderadas, sabían cuál era su rol, sabían qué era lo mejor de ellas que podían dar. Y si vamos a los mitos, ¿no? Joseph Campbell, el mitólogo, dice por ahí que previos mitos donde la mujer primero es como una musa inspiradora o está esperando siempre que la salven, viene un Joseph Campbell y habla del viaje del héroe, ¿no? El viaje del héroe en los mitos dice que para hombres y mujeres. Ahora, las mujeres que de algún modo nos fue más o menos bien en una estructura patriarcal, esa triangular, ¿no? Que más o menos la rebuscamos, porque agarramos y vamos con este viaje del héroe tal vez, llega un momento que por alguna razón, dice una escritora americana, que empieza a hablar Murdoch, que empieza a hablar del viaje de la heroína, y ella dice que aún las mujeres que en esta estructura patriarcal tienen algún éxito, tenemos muchas concejalas, mujeres que han llegado a puestos de conducción, pero en algún punto, si nos quedamos con este viaje del héroe en una estructura patriarcal y con modos masculinos, hay en algún momento que nos hace ruido. Y hay algún motivo, por alguna razón, o porque nos venimos más grandes, más viejas, o porque hay enfermedades, o porque hay nacimientos, o por vaya a saber qué, que hay un momento que a lo mejor a esas mismas mujeres les hace un clic y se van para adentro. Y es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Empezar a ver en nuestro interior cuál es nuestro propósito. Y cuando las mujeres entendemos cuál es nuestro propósito, a qué vinimos, y nos amigamos con esta otra parte nuestra femenina que tiene mucho para decir, a partir de ahí salimos de otro modo con este equilibrio de energías masculinas y femeninas que todos tenemos, porque los hombres, debo decirles que tienen energías femeninas también, que si las trabajan pueden llegar
Podrían ser mejores personas. Absolutamente, bueno, pero por eso mismo yo digo que en realidad cuando volvemos a salir con estas energías masculina y femenina equilibrada y sabiendo a qué venimos, somos mucho más, damos mucha más luz a todo lo que nos rodea. Y es a lo que vinimos, ¿no? Y creo que el mensaje que estas ancestras nos traen es que ellas sabían a qué habían venido. Entonces yo convoco a todas las mujeres, un poco presuntuoso de mi parte, pero convoco a todas las mujeres a que busquen el propósito, porque cuando nos paramos sobre nuestro propósito y nos reunimos entre todas en algo colaborativo, podemos hacer muy bien al mundo. Y en realidad es eso lo que creo que le podemos aportar esta voz y esta mirada femenina a este momento de la historia, no con los métodos y los modos patriarcales, con nuestros métodos. Y por eso digo, el círculo debe estar formado por hombres y mujeres, colaborando con lo mejor que tiene cada uno para dar. Ahora no las veo, ¿ya estoy para hablar? No las veo en la pantalla, pero tiene que estar Norma López de Santa Fe, quien va a presentar a Berta Wessler, compañera de Santa Fe, investigadora, historiadora. Sepan que si quieren hacer consultas, como dijo Mari, en el chat, así después recogemos algunas de las preguntas y como hicimos en el encuentro con Roberto Arias, aquellas que no se pueden responder acá, las vamos a enviar trabajadas durante los próximos días. Así que bueno, ahí te veo, Norma. Buenas tardes. Hola, compañeras. Ahora ya estamos acá, teníamos un acople. Bueno, muchas gracias María, Cecilia, a otra de las Cecilias y a Patricia también. Realmente es un gusto encontrarnos. Somos una banda acá, porque somos más de 130 y pico hasta hace un rato, y que podemos sostener este espacio que sin lugar a dudas nos va a potenciar a todas las compañeras a lo largo y a lo ancho del país. Así que muchas gracias y un abrazo a Victoria, que como siempre posibilita también que generemos redes. Para mí es un gusto y es un honor estar y presentar a ustedes, compartir quién es Berta Wessler, porque Berta es máster en género y es una compañera, una mujer que ha incidido en todo lo que significa las investigaciones, la historia, desde la crítica y el aporte para reivindicar y recuperar a las mujeres en toda nuestra historia. Una especialista en nuestra Juana Zurduy, pero además en las mujeres de la independencia. Y además, que esto también tiene un valor y un valor de lo que significa cuando las mujeres intervenimos desde lo académico para poder tener una incidencia real en nuestras formaciones y también en lo que significa luego posibilitar los recorridos para habitar nuestros territorios. Berta forma parte de lo que es el Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Mujeres, que está sumamente relacionado, porque digamos fue quien abrió y parió la maestría de género en nuestra ciudad, en nuestra Universidad Nacional de Rosario, ¿no? Reivindicando hoy también lo que es la educación pública. Pero además el CEIN y la maestría son las primeras, tanto el centro como la maestría son los primeros en Latinoamérica, justamente para la formación de lo que significa las biografías, las trayectorias y la recuperación de la historia de nuestras mujeres. Así que cada una de las expositoras nos ha dado una mirada que va a ser sin lugar a dudas una bisagra en nuestra formación. Y con Berta además tenemos parte de la historia de lo que significa la academia en materia de feminismo y en materia de historia. Y quiero agradecer también que están dentro del Zoom a compañeras que forman parte del CEIM hoy en nuestra ciudad, en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Así que bueno, las dejo con Berta, que la tengo aquí al ladito, pero como son cosas así de las pantallas, para poder posibilitar la comodidad y la escucha. Gracias. Ahí está. Pregunta si te escuchan. Compartir.
Ay, que no puedo. Nos inhabilitaron la función de compartir pantalla. Entonces arranca y ahora. Sí. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Y yo, digamos, en realidad fui convocada para la celebración, digamos, del 20 de junio, en el mes de junio. Bueno, entonces una de las grandes cuestiones es el ejército. El ejército de las mujeres en el ejército de Belgrano, pero como las compañeras magníficamente han descrito los temas de la Tucumán, el recorrido de Tucumán, de Belgrano, el recorrido de Salta, las mujeres. A mí me toca la llegada de Belgrano al Alto Perú. Y ya lo comentaron en la primera parte de la reunión, el tema de lo que está atravesando Bolivia. El Estado Plurinacional de Bolivia, el golpe de Estado, y la verdad que es para... antes de salir, desde allá, que se iban a conectar, me mandaron el aviso, y bueno, es impactante, es algo triste. Es algo triste. Ahí lo van ahora te van a habilitar la pantalla. Es algo muy triste esta situación. Bueno, porque voy a hablar de todas las mujeres, voy a decir un poco mi historia. Yo trabajé en la escuela Juana Zurduy, y en esta escuela se celebraban los 50 años de la institución, y me convocaron a estudiar este personaje. Bueno, 14 viajes, 39 años hace que voy atrás de los archivos de Bolivia. Entonces, estoy muy conmocionada con el tema de a ver. Con esto va pasando así. Mira. Bien, entonces quiero decir que ya en el año 2013 un grupo de historiadoras y investigadoras de la historia de las mujeres nos reunimos en Lima y hicimos la Declaración de Lima. Y lo que afirmamos es que en América Latina nuestra rebelión y resistencia a la colonización se inició en 1492. Bien, entonces nosotros tenemos toda la parte que ustedes ven rosada y la otra parte de América Central, cuando los españoles llegaron al continente. Y acá tenemos un grupo de mujeres que para el Bicentenario se han publicado artículos. Hemos trabajado desde el 2009 este grupo de mujeres con asiento en Lima, muchísimas, todos los países que tuvieron la colonización y participaron las mujeres en la independencia de América Latina. Quiero decir que tenemos un espectro interesante de mujeres nativas, indígenas, criollas, afrodescendientes, y mujeres comunes o algunas descendientes de españoles que se pasaron al bando de los patriotas. Pero en la etapa incaica, precolonial sería, encontramos, y ha habido ya descubrimientos,
de la Dama de Cao, por ejemplo, en Trujillo se hizo un descubrimiento de una tumba real y una de las mujeres, la Dama de Cao, denominada la Dama de Cao, gobernó hace 1700 años. Entonces quiero decir que el papel de las mujeres lo vemos en América Latina ya mucho tiempo antes y tenemos muchísimas rebeliones anteriores. Entonces me voy a referir a una de las más importantes que tiene que ver con nosotros y con el ejército de Belgrano, que es en el área de andina, la sublevación contra los españoles en 1780 de Tupac Amaru, y donde está el papel fundamental de Micaela Bastida. Quiero decirles que desde en esa época no había fotografías. Entonces, todo lo que ustedes van a ver son representaciones que se han instalado y son pinturas que han realizado pintores, porque recién en 1850 algunos pintores a las mujeres que sobrevivieron las retrataron, pero la mayoría son representaciones alegóricas. Esta sublevación empieza en el Perú, en Cusco, y en 1780 y 1781 baja hacia el Alto Perú, lo que es hoy Bolivia, con los hermanos Tupac Katari. Y Bartolina Sisa y otras mujeres participan en la rebelión. ¿Cómo sabemos y cómo estudiamos nosotros a esas mujeres? ¿Por qué? Porque los registros debían hacerse en dentro de los ejércitos patriotas, y existen escritos, cartas, y además están todas las sentencias que tienen los españoles para las mujeres a quienes condenaron y mandaron a la horca y mataron. Las sentencias de los tribunales realistas. Entonces, tenemos nombres: Micaela Bastida, Tomasa Tito Comendaita, que era una cacica, Gregoria María Lupiza, Tomasina Silvestre, y no les voy a nombrar porque no puedo demorarme y las voy a aburrir. Pero quiero decirles que todas esas mujeres, una caravana impresionante de mujeres que se iban sumando pueblo a pueblo en toda ese área, desde Cusco hasta el Alto Perú, que es lo que es hoy Bolivia, en La Paz, fueron condenadas en 1700, las que sobrevivieron y no las mataron antes, en 1783, las hicieron caminar hasta Lima, descalzas. Estas mujeres, ¿cómo sabemos quiénes son? El ejército ha recogido a través de mucha labor el nombre de todas estas mujeres, y en el Centro de Estudios Militares del Perú está el panteón de los próceres, en la casona de San Marco, y está el nombre de todas esas mujeres que caminaron, que no llegaron, las pocas que llegaron enfermaron, murieron en el camino, iban con los niños, las querían llevar después en barco a México. Bueno, tremenda historia. Entonces, en el Bicentenario también se recuerda a muchísimas mujeres que participaron en la independencia del Perú. Pero nosotros nos vamos a referir a este área, acá tienen el mapa, el área del Alto Perú, que es el viejo virreinato del Río de la Plata, que abarcaba el virreinato del Perú. Abarcaba, y después en 1776 se separa y es el virreinato del Río de la Plata. Y después tenemos ya, después de 1810, en Buenos Aires la Revolución de Mayo y las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esto de ese área. En La Paz, ya en 1809, aparece la primera revolución en el sur, porque la primera fue en Haití en 1804, pero en el sur aparece la primera revolución, Chuquisaca y La Paz. No sé si ustedes recuerdan el himno nacional, que se le sacaron las partes más importantes
en donde recuerda los episodios de Chuquisaca y La Paz, pero le sacan después los gobiernos conservadores la parte más revolucionaria, digamos, que era la Revolución de La Paz y Chuquisaca. En 1809 se destaca una mujer, Vicente Guino, una mujer adinerada, de la clase alta, de descendencia española, casada, y que pudo hacer su divorcio eclesiástico porque estaba casada con un español. Y ella se presentó a hacer la revolución con sus mujeres, tenía esclavas, tenía mujeres criollas, indígenas, todas participaron, hay una lista enorme de mujeres que participan, y hay ella tiene este monumento en La Paz, en la avenida principal, en donde tiene una corona de laureles y la llave que le entrega en 1825 a Bolívar cuando se produce la independencia en 1825. Vamos a recordar que todas y cientos de mujeres, yo fui a estudiar a Bolivia en esos 14 viajes a Juana Azurduy, pero resulta que me encontré con cientos de mujeres que participaron en la Revolución por la Independencia durante 14 años, desde 1809 hasta 1825 que se produce la independencia, y esta fue, ¿por qué aparecen tantas mujeres? Porque son mujeres del pueblo, porque es una revolución popular, popular. Esa es la diferencia que tenemos nosotros. Entonces aquí tenemos el monumento a las mujeres cochabambinas. Las mujeres cochabambinas se rebelaron y en 1812 el general del ejército español, Goyeneche, las manda a matar porque son mujeres. Mueren 30 mujeres y esa mujer que ustedes ven con el bastón es Manuela Gardanillas, es la que dirige el batallón de mujeres que van y roban la llave a donde estaban las armas de los españoles que gobernaban el Alto Perú. El virrey estaba en Lima. Desde Lima se organizaba toda la jurisdicción y entonces la revolución ya se había hecho en 1810 en Buenos Aires, pero la zona norte, por eso las compañeras hablaron de Tucumán y Salta, y había que hacer la revolución en el Alto Perú para impedir que siguieran el camino hacia Buenos Aires. Los gobiernos posteriores, obviamente, este monumento está hecho mucho después, los gobiernos que sucedieron a la independencia fueron gobiernos que tuvieron autoridades que estaban en el otro bando, como dijo la compañera, que se pasaban de un bando a otro, exactamente. Entonces, cuando Juana Azurduy llega en el 25 de nuevo a Sucre, se encuentra con compañeros que ella había perseguido por ser españoles y ahora estaban gobernando el país. Lamentable. Entonces acá vemos cómo quieren distorsionar la historia, como habló Cecilia también, y lo explicó magníficamente. Acá la iglesia, digamos, pone el punto también, y a las cochabambinas que lo mandan, las heroínas de la Cochabamba serían, se nombran así porque fueron al cerro San Sebastián a decir, los hombres se habían ido a luchar a Potosí, pero Goyeneche vuelve de Potosí y las manda a matar. Pero el sentido que le dan es cambiarle, dice, aquí el alma de la mujer cochabambina, el secreto de su heroísmo y de sus virtudes. Ponen el día 27 de mayo como Día de la Madre Boliviana. Se le cambia el sentido a las mujeres guerreras de la independencia. Entonces, acá tienen el mapa y ustedes ven la frontera, todo lo que está en celeste,
es el Alto Perú, esa frontera norte hay que defenderla. Entonces, ya voy a hablar de Juana, pero Juana tiene dos grandes líderes y caudillos con los que pelea: Manuel Asencio Padilla, su esposo, y Miguel Martín de Güemes, en la frontera norte y en Salta, cuando ella viene y baja después de la muerte de Manuel Asencio. Entonces, ¿qué conocemos a través de todas las fuentes? Las fuentes de los revolucionarios y de los españoles, que armó un batallón de mujeres, de hombres y mujeres leales a la revolución. Y el 3 de mayo arrebató del 16 una bandera al español. Entonces, por esta acción, que es una acción, sacarle la bandera al enemigo, es la acción más importante que se puede hacer en una batalla, aparte de matar gente, Belgrano le obsequió su espada. La memoria del general Pezuela en el 16 va contra los caudillos Camargo y Padilla y otros tantos, y entonces dice: sobre el perverso Camargo, atacar a Padilla y a todos sus secuaces, a castigar como merecían esos pueblos sus habitantes infames. Y entonces Padilla, que tiene una autobiografía, le pide a Belgrano que envíe a Buenos Aires una nota para pedir que se declare grado militar a Juana. Y Juana obtiene de Pueyrredón en el 16 el título de teniente coronel de las partidas de los decididos, otorgado por el director supremo. Acoto además que yo estuve en el Archivo Militar de Buenos Aires y logré y obtuve la copia fiel que está en el archivo, y lo publiqué en mi segunda edición corregida y aumentada en el año 2013. Está la auténtica de Pueyrredón, que la nombran, pero Juana lo conoce después en Salta al título este. Y tuve la suerte de llevar mi libro sobre Juana, que fue mi tesis de la maestría de género, de la que habló Norma. Bueno, entonces las compañeras me editaron el libro en Bolivia. Y la edición boliviana recorrió todos los pueblitos donde batalló Juana: Champaráes, Tarabuco, Presco, Sudaña, Tomina, Alcalá, El Villar y Padilla. En el año 2003 recorrí con las Juanas, el centro que me editó el libro, todos estos pueblos en Bolivia. Y tuve la gran emoción en el balcón de una de las propiedades de Juana, hablar como Juana arengaba a las mujeres para seguir la lucha y que la siguieran. Juana tuvo, y después hicimos en el 2004 el segundo viaje más largo, y tiene 16 batallas en Ayohuma, en el Villar, en Tomina, en Pitatora, varias en Presto. En el Villar tiene 3, en la tercera lo matan a Manuel Asencio, y entonces ella, bueno, y recorrimos todos esos caminos en donde he hablado y he tenido participación con las compañeras hacia las poblaciones donde llegábamos de 2.000, 3.000 metros de altura. Bien, este es el Salto, uno de los lugares donde adiestraban a las tropas y donde se perdieron un montón de archivos porque el que compró esa finca las quemó, porque dijo que eran papeles de Juana y de Manuel, cartas que no servían para nada, las quemó. Así que la historia tiene huecos que no se pueden llenar. Juana llega desolada por la muerte de su marido, lucha con caudillos en Tarija y viene a Salta. En Salta está hasta la muerte de Güemes y después pide auxilio para volver a su patria. Vuelve a su patria en 1825 y la municipalidad la eleva al rango de mujeres ilustres. Genio, pero miren lo que dice: olvidó la delicadeza de su sexo.
Entonces, todos los homenajes que tiene siempre la recuerdan como varonil. Todos los homenajes que tienen son posteriores y post-mortem. En 1962, en el centenario de su muerte, y hay una presidenta, Lidia Gayler, mujer, en Bolivia, la declara con el grado póstumo de la heroína nacional, general del Ejército de las Fuerzas Armadas guerrillera. Bien, ese año 1980, el bicentenario de su nacimiento, la declaran heroína, se inscriben todos y va una delegación de mujeres en 1980 al encuentro de mujeres mundial que se hace en México, y la declaran esa Comisión Interamericana Juana de América. Quiero decirles que todos ustedes habrán escuchado El Chavo y habremos escuchado tantas veces que decía las reuniones de las mujeres. Bueno, en esa reunión la declararon a Juana de América. Yo tengo seguidas mis investigaciones, entonces Juana Azurduy es Juana Azurduy Llanos, porque hemos encontrado el acta. Don Hugo Canedo ha trabajado en la búsqueda. Bueno, estuvimos en Potosí, nos encontró, después se encontró en Ravelo el acta de casamiento original de Juana con Manuel Asensio Padilla, que es hija de Juana Azurduy Llano. Ya no es la Chola Bermúdez, esa es una homónima, también nació en 1780, pero Juana nació en enero en Tarabuco. Pero las autoridades todavía y el conservadurismo todavía que existe en Bolivia, a partir de que en la independencia, cuando Juana regresa, se encuentra con gente que eran españoles y ella luchaba contra ellos. Luego viene Santa Cruz en 1827 hasta el 32, y Santa Cruz era un español que luchaba por los españoles y después se pasó al bando y fue presidente. Y toda esa historiografía tapada y ocultada de las mujeres, y ocultada Juana Azurduy de la historiografía, hace que los reconocimientos vengan después de los años 60. El gobierno argentino, bueno, por eso ya les dije, la reconocen como general del ejército de los decididos del Alto Perú. En la República Argentina, en el 2009, en el bicentenario de la primera revolución en el sur, que es la del Chuquisaca. Chuquisaca tenía varios nombres, es Sucre hoy. Declara a Juana Azurduy generala post-mortem teniente Juana Azurduy de Padilla, que era teniente coronel del ejército, ¿no? Del ejército de los decididos del Alto Perú. Y luego, en el 2011, el reconocimiento boliviano de el grado más alto que tienen las mujeres, que tienen los hombres en el ejército, y designan a la primera mujer mariscal del ejército de Bolivia. Pero en el 2024 nosotros en nuestro país también hemos reconocido a través de muchísimos actos a las mujeres, y se abrió la sala de las mujeres donde estaba Juana Azurduy, y lamentablemente en el 2024, entre tantas cosas, el 8 de marzo justamente, se borra la historia, se eliminó el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, y el argumento es que discriminan a los hombres. Pasarán a ser de los próceres hombres. Y bueno, ya saben quién está primero en la sala, es el expresidente Menem, y donde una de las figuras más destacadas era Juana Azurduy. Sí viene la Juana, desgrana su corcel, música de montonera, galopera de tropel. Ya no habrá opresión, ni sombra, ni desolación, si en la senda pelea el guerrero, desde mi sendero peleo yo.
pero nos falta lograr la independencia. Y quería referirme a Manuel Belgrano, que llega desde el norte, después de Salta y Tucumán, y las mujeres de Potosí lo homenajean, y las de la clase alta, obviamente, pero trabajaron todas las mujeres, pobres, ricas, adineradas, indígenas, negras, criollas. Y le hicieron hacer una tarja. Esa tarja está, y recomiendo a todas las porteñas, a los que van a visitar Buenos Aires, que no dejen de ir al Museo Histórico Nacional, donde Belgrano mandó la tarja, hecha un escudo de oro y plata, que reconoce a las Islas Malvinas. Y dice así las mujeres: las Islas Malvinas, parte austral integrante del territorio americano, y declararon a Manuel Belgrano protector de los pueblos libres del continente americano. Ese Manuel Belgrano, que acá en las orillas del Paraná, enfrente la tengo a las islas, se exhibe en el billete que todos los días casi nadie se da cuenta. Está Juana Zurduy con su espada y Manuel Belgrano levantando la bandera en las baterías de acá del Paraná, en Rosario. Y esas mujeres que hablaron de este Manuel Belgrano y lo hicieron protector, reconocieron a las Malvinas como parte de nuestro territorio americano. Nos falta lograr la independencia. A la red de mujeres, a quienes se conectaron para escuchar, a las organizadoras, voy a agradecerles con algo que dijo John Lennon. No podemos tener una revolución que no involucre y libere a las mujeres. Muchas gracias. Me encantó. Al principio tuvimos una jornada excelente, hermosa, muchísimas gracias a las tres. La verdad que ha sido un placer escucharlas, nos han abierto la cabeza, nos han llenado el corazón, nos han dado fuerza, nos han inspirado. Así que muchísimas gracias, realmente. Cuánta historia, cuántas mujeres realmente han construido esta patria y siguen aún invisibilizadas. Estarán nosotros cada día, desde cada lugar, como decían hoy, entender, como lo dijo Patricia, saber cuál es nuestro rol, poner ese granito para que esta historia sea cada vez más conocida y poder inspirarnos cada día más en nuestro hacer con todas estas grandes mujeres. Cada una del lugar que les ha tocado ha sabido ponerlo mejor, siempre en defensa de la patria, con un objetivo claro. Está la Beba. ¿Cómo? Está la Beba conectada, mirá. Sí, ahí nos está diciendo Cecilia acá, la vemos a Beba, a nuestra diputada de La Rioja. Beba, si querés hacernos un saludo. La Rioja, otra grande provincia del Chacho Peñalosa, de la Vitu Romero, así que esperamos tu saludo, Beba. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. La verdad que es un placer haber escuchado a estas compañeras que, como decía María, nos abren la cabeza y siempre siento que nos falta mucho a nosotras, ¿no? Hacía referencia María también a nuestra Victoria Romero, que la mayoría de la gente te dice era la esposa del Chacho. Y a mí me gusta decir que era una mujer luchadora, una mujer que tenía muy claro qué patria necesitábamos y nos merecíamos, y por eso no solamente luchó, dio su vida, sino que fue una mujer que sufrió violencia por parte del patriarcado personificado en Sarmiento, la humilló al nivel de hacerla limpiar la plaza de San Juan encadenada. Todas estas cosas y barbaries que hemos soportado las mujeres siempre, no solamente ella, nosotras como riojanas tenemos mucho orgullo
porque hemos tenido mujeres muy valientes, como nombraba a Doña Vito, pero también a Dolores Díaz, que cuando van a Wikipedia es llamativo, porque prácticamente no hablan de su obra, sino de que habría sido la amante del general, ¿no? De don Felipe. Siempre esta cosa de humillarnos y de no poner en valor lo que somos, ¿no? Y también otras grandes mujeres como doña Rosario Vera Peñalosa, que fue capaz en aquellos años de hacernos entender y de escribir para que nuestros niños niños y niñas aprendieran a escuchar la naturaleza, que hoy nos hace tanta falta descubrir, poner en valor y cuidar toda nuestra naturaleza que se ve permanentemente amenazada, ¿no? Así que digo, ¿y por qué digo que no estamos a la altura? Digo esto porque la verdad que yo lo siento así, porque no somos capaces de acompañarnos, y en eso yo quiero agradecerle a María Gonet, a Cecilia, fundamentalmente a Victoria Tolosa Paz, que son abridoras de puerta, que son las que siempre están trabajando, pero desde hace muchos años, tratando de formar redes de mujeres para que nos acompañemos, pero no es solamente acompañarnos, es trabajar por y para nosotras, es para que nos aprendamos a sostenernos, y cuando veamos una compañera o varias compañeras con capacidades de llegar a lugares de poder, salgamos a dar esas peleas que hoy no son con armas, sino con esto de acompañarnos y de sostenernos para poder llegar a esos lugares de poder y desde allí transformar esta patria que ya demostraron los compañeros varones que nos trajeron hasta acá, hasta haber logrado que tener un gobierno como el que tenemos hoy. Entonces creo que es un gran llamado para todas nosotras, y por eso digo que agradezco tanto esta posibilidad que nos da María, que va formando estas redes, y que en Victoria tenemos un gran ejemplo, siempre lo digo, la conozco desde hace muchos años, y es de las pocas mujeres que abre los brazos. Así que en ese sentido, ojalá seamos capaces de transmitir todo esto y de saber corrernos a tiempo quienes ya hemos logrado inclusive lugares de poder, y tener la capacidad de poner las manitos para que otras compañeras pongan sus pies y se eleven, y cuando estén allá estiren su mano, como vemos que hacen muchas compañeras hoy, porque a esta patria de verdad estoy convencida que la vamos a transformar nosotras, la vamos a recuperar nosotras, con esa fuerza de Juana Zurduy, con esa fuerza de Victoria Romero, con esa fuerza de la Dolores Díaz, pero también con este amor que María hacía referencia y decía al principio, ¿no? Esto de que nosotras somos capaces desde la ternura de convencer. Creo que es este el momento nuestro, y creo que la historia no nos va a perdonar si nosotras no nos tomamos con fuerza de las manos y nos acompañamos para esta transformación de esta patria tan necesaria e indispensable, porque todo lo que vivimos día a día, la verdad que nos cala muy hondo, y sobre todo a nosotras. Entonces, nada, acá estoy para lo que consideren. Mi banca es la banca de todas ustedes, y bueno, y allá en mi Riojita, cuando quieran también las recibiré con mucha alegría, y sigamos trabajando, y sigamos convenciendo, y sigamos tratando de seguir los pasos de estas grandes mujeres que nos dejaron un legado y una vara muy alta, y que creo que todavía nosotras no fuimos capaces de nada, ni siquiera a llegar a su sombra, ¿no? Gracias, nada más. La fuerza de Beba, gracias.
siempre es un placer escucharte y saber que también sos parte enorme de esta red y una enorme protagonista de esta red. Gracias, Beba. Bueno, y ahora está Cristina Guitart, nuestra concejala de Concordia, que tiene algo hermoso para contarnos, muy en línea con lo que hemos hablado hoy. Cristina, si te puedes estar, se está conectando. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches en esta jornada tan fría. Acá también hace frío. Concordia está sobre el río Uruguay, cerca de Corrientes. Y bueno, justo cuando nos invitan para este lindo momento, le mando un WhatsApp a María y le digo, mirá, yo presenté y se aprobó esta ordenanza que tiene que ver, por ahí el nombre es como, no sé, Día de la Reivindicación de las Acciones de las Mujeres por la Patria. Fue aprobada en el año 2021, surgió porque estábamos en la pandemia y en realidad, más allá de que tuvimos que reformular nuestras actividades, ¿no? Porque uno empezaba como, no sé, el mandato de la concejalía y tenías como determinadas expectativas, hubo que reformular todo y nos estuvimos apoyando a través de la red federal de concejalas. Y bueno, surge esto, que justo declaramos en Concordia el día 28 de junio, el día de la reivindicación de las acciones de las mujeres por la patria, que va más allá de estas acciones que tal vez en el momento de la revolución eran las que llamaban la atención, las guerras, la presencia en el campo de batalla, esta red de espionaje, el acompañamiento y demás, sino que también se pone en valor todas aquellas mujeres a través de las artes, de los deportes, de la cultura en general, de las pequeñas acciones o de esperar el momento justo, ¿no? para actuar. Y bueno, el 28 de junio es por el día de nuestra caudilla de Entre Ríos, la Delfina, es quien acompaña a Pancho Ramírez. Dicen que él muere en Arroyo Seco, allá al norte de Córdoba, cerca de Santiago del Estero, que aún estamos buscando la cabeza, le cortan la cabeza y la pasean por ahí, por salvarla a ella. Ella no se sabe bien su historia antes de 1816, dicen que la encuentra cerca de Paysandú, que podría ser portuguesa o podría ser brasileña. Paysandú es donde está Uruguay, es un poquito al sur de Concordia, pero en la República Oriental del Uruguay, y ella se enamora no solo de Pancho Ramírez, sino de la causa que él llevaba a cabo. Él estaba junto con Artigas, con la Liga de los Pueblos Libres, y para atrás no hay mucha información, pero él la trata como una igual. Y eso, la verdad que nos engrandece, por lo menos a nosotras las mujeres entrerrianas. Dicen que muchas de porque Pancho Ramírez dicta una constitución, y era de avanzada en ese momento y tuvo mucha participación la Delfina. Nuestra provincia fue la República de Entre Ríos, 364 días, nos llegamos al año, pero bueno, muchas de las cosas que pasaron también estuvo esta Delfina. Así que bueno, es por eso el día, quería compartir esta ordenanza y también contarles que la hemos usado y utilizado para, por ejemplo, hacer reconocimientos a mujeres de nuestra ciudad o de la provincia que han tenido acciones destacadas. Así que bueno, por ahí tomar esto, y como decían, porque escuché a las expositoras y bueno, el tema de las publicaciones, el tema de los libros, si nosotros no contamos nuestra historia, si nosotros no dejamos esos registros, esos respaldos, si no nos estamos apoyando, eso se queda perdido. Entonces, nuestra historia la tenemos que contar. Así que bueno, es el pequeño aporte que quería hacer. Muchas gracias, María, por esta participación. Cecilia y por supuesto a Victoria también un abrazo grande, y a las expositoras me encantó. No soy historiadora, pero con el tema de la Delfina estuve investigando bastante. Muchas gracias.
Gracias a vos. Gracias, tenés que subir a los consejos deliberantes. Bueno, vamos a dejar el tema de las preguntas y los cierres porque ya, bueno, 2 horas llevamos escuchando nuestra historia, la historia de las mujeres de la patria, así que nos vamos a liberar a todos. Muchas gracias a las compañeros y las compañeras que están aquí en el aula virtual, a todos aquellos y aquellas que estuvieron conectados estas 2 horas desde las 6 de la tarde compartiendo nuestra historia, que como fuimos diciendo acá, es fundamental conocerla, tenerla presente, porque es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra ideología y de nuestro qué hacer político hoy en esta Argentina que está pasando momentos muy difíciles, como dijimos al principio y como dijo la Beba, hay que agarrar las armas de nuestro tiempo, que no son esas armas para seguir militando, para seguir luchando, para seguir gestionando por una patria justa, libre y soberana nuevamente. Y las preguntas las vamos a contestar a lo largo de la semana, lo mismo que el link con esta charla que se va a subir a YouTube y va a llegar por el canal de la Red de Mujeres para la Acción Política. También invitamos que esa inscripción, esa link de inscripción, lo sigan compartiendo, que por ahí les va a llegar, por ese canal de comunicación, les van a llegar materiales, les van a llegar videos. Berta preparó bibliografía ampliatoria, en estos días les vamos a hacer llegar los links para quienes quieran seguir estudiando, leyendo y profundizando el tema, tengan una guía de lectura. Y bueno, en las próximas semanas seguiremos profundizando nuestra formación, nuestros conocimientos para ser mejores dirigentes políticos. Muchísimas gracias.